Dios les bendiga nuevamente y que la gracia de Dios siempre les acompañe en su diario vivir. Es un privilegio y un gozo estar nuevamente con ustedes estudiando lo que es distinciones bíblicas. Ahora nos corresponde ver el perdón posicional y el perdón paternal. Cuando vemos este estudio, vamos a ir entendiendo mejor lo que es entrar en la familia de Dios y la comunión con Dios. Esto ya estuvimos estudiando en una lección anterior y cuando vimos las diferencias entre la familia de Dios y la comunión con Dios, una de ellas es que cuando se entra en la familia de Dios es en un punto de tiempo cuando se nace de nuevo una vez y para siempre. Y en cuanto a la comunión con Dios, es mantenernos siempre en una relación de intimidad con Dios, sobre todo cuando pecamos, salimos fuera de la comunión con Dios, pero cuando confesamos nuestros pecados, volvemos a esa comunión con Dios. Pues ahora vamos a ver lo que significa el perdón posicional y el perdón paternal. Pero antes nos ponemos a cuenta con Dios para poder estudiar muy bien esta lección. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno y nosotros somos privilegiados al poder estudiar tu palabra, al poder entrar en este conocimiento para nuestra propia edificación y la edificación de otros. Ayúdanos, Señor, en la comprensión de tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos que eh, entrar en esta lección del perdón posicional y el perdón paternal viene siempre en relación a lo que estuvimos viendo entre lo que es la familia de Dios y la comunión con Dios. Vamos a recordar algunos aspectos de la lección anterior. Bueno, con referencia a quién nosotros podemos hablar en cuanto a lo que es la entrar a la familia de Dios y a la comunión con Dios. Todos los creyentes por fe entramos o estamos más bien en la familia de Dios, pero no todos los creyentes estamos en comunión con Dios. Debemos entender eso con claridad. Estar en la familia de Dios no significa que nosotros mantengamos todo el tiempo comunión con Dios. Tener comunión con Dios es andar con Él en todo momento. Pero en nuestra vida tenemos altas y bajas. Hay momentos que estamos con una vida llena de espiritualidad y tan cercanos en la presencia de Dios que mantenemos una comunión estrecha. Pero cuando caemos en el pecado, cuando hacemos las cosas que desagradan a Dios, de acuerdo a sus normas establecidas por las Sagradas Escrituras, nosotros nos apartamos de Él y entonces nos apartamos de la comunión con Dios. Y por eso es que muchas veces no estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan. Para volver a la comunión con Dios necesitamos simplemente confesar nuestros pecados, como lo dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahora vamos a entrar a este tema de lo que significa el perdón posicional y el perdón paternal. Entonces, aquí vamos a ver algunas diferencias entre ese perdón posicional y el perdón paternal. Vamos a hacer una pequeña aclaración. El perdón eh, eh, posicional es para todos los inconversos, porque la posición de ellos es como personas naturales. De aquí es la importancia del estudio de los tres hombres. Si ustedes recuerdan, hablamos del hombre natural, o sea, el hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo. El hombre espiritual, el nacido de nuevo que está en comunión con Dios, y el hombre carnal, el hombre que está fuera de la comunión con Dios, pero que sufrió en su vida un nuevo nacimiento. Entonces,
La diferencia aquí la vamos a ir estableciendo para que usted en algún momento determinado pueda explicar. En cuanto a quién es ofrecido el perdón de pecados, vamos a ver esto y vamos a la letra A. El perdón posicional, usted tiene que ir haciendo estas distinciones. El perdón posicional es ofrecido a todos los pecadores, aquellos que no han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y necesitan ser perdonados de sus pecados y venir a Cristo en fe y por medio de la gracia encontrar esa salvación y esa vida eterna. Lucas 24, 47 nos dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero voy a leer un poco desde el versículo 26 al 48. Siempre acuérdese que debemos de darle un poco del contexto al pasaje. ¿Y cuál es el contexto? Lo que está atrás y lo que prosigue al pasaje. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esta cosa. Aquí en el versículo 47 lo que encontramos es un mandamiento de ir y predicar esa remisión de pecados a todas las naciones. Es necesario que nosotros vayamos y les prediquemos, les expliquemos lo que es el evangelio de la gracia de Dios para el perdón de pecados. Recordemos que es el evangelio y lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, específicamente creo que es del 3 al 4, a donde dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esas son las buenas noticias. Entonces, aquí hemos visto que el perdón posicional es ofrecido a todos los pecadores. Aquí no es solamente a un grupo, solo a los elegidos, como dicen algunos, que son los elegidos y los demás. No, aquí es para todos. Ese perdón está al alcance de todos. Lo que sucede es que no muchos quieren entrar en esa relación de intimidad con Dios. Pero el perdón paternal solo se da dentro de la familia de Dios cuando el creyente está en comunión con Dios. Dice, el perdón paternal es ofrecido únicamente a los hijos de Dios, porque si viniera alguien que no es su hijo y viene a usted y le dice, mamá, papá, perdóname porque te fallé, usted se le quedaría viendo a aquel niño y le diría, ¿por qué me dices eso? Yo no soy tu papá. Ve a tu papá y a él pídele perdón por lo que has hecho. En este caso, nosotros sabemos que podemos pedirle perdón a Dios cada vez que le ofendemos con nuestras actitudes, con nuestra manera de obrar, con nuestra manera de ser, porque Él es nuestro Padre, porque cada uno de nosotros sufrimos un nuevo nacimiento cuando pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que debe hacer un hijo de Dios cuando peca? Confesar delante de Dios. ¿Y confesar qué significa? Decir las mismas cosas que Dios ya sabe que nosotros hemos hecho. Pero lo que a Él le agrada es que nosotros no hagamos como hizo Adán en el huerto del Edén cuando Dios le llamó y esperando que él confesara, él se escondió y por eso le dice, Adán, ¿por qué estás a donde estás?
Santiago 5:15 nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Uno necesita ser hijo de Dios para disfrutar de este tipo de perdón. No podemos nosotros recibir el perdón paternal si no hemos nacido de nuevo. Y claramente lo dice, un perdón paternal significa un perdón que viene del Padre, no de nadie más. Seguimos con esto. Cuando nosotros venimos a pedir el perdón posicional, sucedió con nosotros en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nosotros fuimos al pie de la cruz y contemplamos la obra maravillosa de Cristo cuando Él nos sustituyó, cuando Él expió nuestros pecados, cuando Él cubrió nuestra maldad y nos dio esa salvación y esa vida eterna. En ese momento, nuestra posición cambió de personas naturales a personas espirituales. Por eso, la importancia del perdón posicional para aquellas personas que no han puesto su fe en Cristo. Pero para nosotros los creyentes es el perdón paternal, ese perdón que es de padre a hijos, cuando el hijo viene al padre y confiesa el hecho de que ha cometido por falta a lo que Dios ha establecido. Ahora, sigamos con las diferencias. En cuanto al tiempo, veamos en cuanto al tiempo, ¿cuándo se recibe el perdón de pecado? En nuestra asociación en la familia de Dios y en la comunión con Dios. Veamos. Letra A. El perdón posicional es necesario para entrar en la familia de Dios. Es que la gente no puede entrar en la familia de Dios por ritos. A la familia de Dios no se entra por hacer obras, dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hay gente que trata de hacer buenas obras, y no digo que las buenas obras no tengan ningún mérito, pero no para entrar a la familia de Dios. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón del pecador o el perdón posicional es necesario para entrar a la familia de Dios, pero todo va en relación a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, a lo que ya Cristo hizo cuando Él pagó con su vida derramando su sangre. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos, o sea, antes sed compasivos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Vean cómo, como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo. Él nos ha perdonado, Él nos ha dado lo que necesitamos en el momento cuando nosotros estábamos fuera de la familia de Dios para entrar a la familia de Dios. El perdón paternal es necesario para esa comunión, porque acuérdense, Pablo lo dice en Gálatas 6:1, que me gusta mucho. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido por el pecado, allí dejamos el texto, usted puede continuar leyendo. Pero, ¿qué significa eso? Que los creyentes no pecamos habitualmente, sino eventualmente, ¿verdad? Entonces, habitual es cuando nosotros estamos pecando y para nosotros es algo natural. Eventual es cuando de repente yo cometí un pecado y lo hice sin darme cuenta. ¿Qué debemos hacer? Confesar a Dios. Entonces, ese perdón paternal es necesario para la comunión con Dios. De hecho, todos los nacidos de nuevo somos pecadores y para mantenernos en la comunión con Dios es necesario, oigan bien, que estemos confesando nuestros pecados delante de Dios. Entonces, primero los Corintios, capítulo 11, versículo 30 al 32 dice,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Nosotros debemos mantenernos siempre en comunión, examinándonos nosotros mismos, viendo cuando nosotros hemos fallado a Dios, cuando nosotros no hemos correspondido al hecho de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 3 al 10? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oigan bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Oigan bien, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis queridos hermanos, nosotros somos pecadores y por ser pecadores, nosotros debemos estar confesando siempre delante de Dios nuestras faltas para estar en comunión con Él. En cuanto a los requisitos, ¿qué es lo que se requiere para el perdón posicional y para el perdón paternal? Para el perdón posicional solamente la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto provee el perdón posicional para aquellos que ponen su fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y dice también la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Hechos 13:38 al 39 dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, o sea, el Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecado y que todo aquel de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Veamos la importancia de la fe para el inconverso. El inconverso tiene que poner su mirada en Cristo como el único y suficiente Salvador. Recordemos, no por obra, no por rito. Nada puede romper la barrera del pecado. La barrera del pecado fue rota por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, usted, mi querido amigo, si no ha puesto su fe en Cristo, necesita ponerla para venir y estar en comunión con Él. Ahora, para el perdón paternal, el arrepentimiento y la confesión son necesarios para recibir el perdón paternal y disfrutar de la comunión con Dios. Ya hemos visto lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de todo mal hacer. Y cuando vemos el pasaje de Lucas 15, del 11 al 24, y usted lo lee, por favor, pero esto está en referencia al hijo pródigo, aquel que pidió todos sus bienes al padre en vida, se fue a un lugar, lo despilfarró, y cuando él se dio cuenta
que ya no tenía nada y había acabado toda la riqueza que había recibido de su padre, ¿qué pasó? Necesitaba para su comida. Y el trabajo que le dieron fue un trabajo de apacentar cerdos, de cuidar cerdos. Y para un judío eso es lo más denigrante. Y cuando él estaba ahí cuidando los cerdos, deseaba comer la comida de los cerdos. Pero aquí es a donde él viene y vuelve en sí, dice la palabra de Dios, y recuerda de dónde él venía, recuerda lo que había en su padre, todas las bendiciones que allí habían en la casa de su padre, y dice, volveré a él. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se regresa. Y cuando se regresa, se encuentra con el padre y vuelven a la comunión. Sabe que el padre no le dijo nada. Solo lo abrazó, lo besó y lo vistió. Entonces, eso es cuando hay arrepentimiento, un cambio de manera de pensar, no de aquellos arrepentimientos de remordimiento de conciencia, como alguien que, ay, que me duele lo que hice, pero a los días vuelve a cometer el mismo acto. No, aquí es un cambio de mente, un cambio de actitud y confesar y volver a la comunión con el Padre. Número 4, en cuanto a la recepción, ¿quién es el que recibe el perdón de pecados? Tanto posicional como paternal. Veámoslo. El perdón posicional lo reciben todos los que creen en Jesucristo. Reciben este perdón posicional de pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo le pido que si no leo todos los pasajes, por razones del tiempo, usted siga leyéndolos, por favor, en su tiempo de estudio. En cuanto al perdón posicional, es para los creyentes que confiesan su pecado mediante su arrepentimiento, mediante su cambio de manera de pensar, recibiendo el perdón paternal. Esto es bien importante. Y me gusta lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces nosotros andamos en nuestra vida con pecados, no confesados. Y entonces nosotros tenemos que venir al Señor Jesucristo y confesar nuestros pecados para recibir el perdón paternal y volver a la comunión con Dios. Número 5, en cuanto a su necesidad, ¿por qué es necesario el perdón de pecados? Tanto el posicional como el paternal. Veamos el posicional. El perdón posicional es necesario para ser librados del infierno en el presente e ir al cielo en el futuro. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque la persona sin Cristo está destinado a la condenación eterna, pero el que cree no es condenado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el Señor Jesucristo, a los que ponen su fe en Él. Efesios 2:8 y 9 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, solo hay dos lugares. Hay dos lugares de destino. Uno es al cielo para aquellos que ponen su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, y otro es al infierno, aquellos que no creen en Cristo. Ahora, esos son los dos destinos. Solo hay un camino. El camino es el Señor Jesucristo, aquel que dio su vida en el Calvario y cargó con todo el pecado de la humanidad, y la justicia de Dios se vio satisfecha por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Número 5, en cuanto a sus necesidades. ¿Por qué es necesario el perdón de pecados? El perdón posicional es necesario para ser librados del infierno en el presente e ir al cielo en el futuro.
Ahora, pero el perdón paternal es necesario para tener comunión y gozo con Dios todos los días. En el Salmo 51, 12, David habla de su pecado, de cómo él fue concebido en maldad, de cómo él había cometido un acto vergonzoso delante de Dios, pero él le dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, no le dice, vuélveme mi salvación, no, vuélveme el gozo de tu salvación. Número 6. En cuanto a la frecuencia, ¿con cuánta frecuencia es necesario el perdón de pecados posicional y paternal? El perdón posicional sucede una sola vez y para siempre. No se necesita estar todo el tiempo, estar pidiendo perdón para eso. Veamos lo que dice el Salmo 103, versículo de 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios es maravilloso y nos ha perdonado grandemente. En cuanto al perdón posicional, el perdón paternal también sucede repetidas veces. Cada vez que confesamos, nosotros tenemos que venir cada vez que pecamos, nosotros tenemos que venir al Señor y confesar nuestra falta, confesar todo aquello que nos hemos hecho bien. El perdón paternal sucede repetidas veces cada vez que un creyente peca, confiesa el pecado. El perdón paternal ocurre diariamente, incluso a veces cada hora, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados y lo confesamos a Dios para ser limpiados y tener comunión con Él. Pensemos en esto, que el Espíritu Santo nos dice a nosotros cuando hemos cometido una falta, cuando no hemos hecho bien, y entonces sentimos la necesidad de confesar pecado a Dios. Esos pecados los debemos confesar y puede ser a cada momento, hermano, ¿verdad? Entonces, David lo hizo y nosotros sabemos que debemos de hacerlo. Ahora observemos a ambos lados en las diferencias en cuanto a David. David sabemos nosotros que había pecado porque cometió adulterio, cometió asesinato, pero volvió a la comunión con Dios porque él era hijo de Dios. Entonces, aquí podemos ver el caso de David, el caso de Pedro también. Cuando Pedro está en la cena con el Señor, para darles ejemplo de lo que él iba a hacer o cómo debían hacer sus discípulos, viene él y comienza a lavarle los pies. Pedro le dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar. Pero el Señor Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes participación conmigo. Entonces Pedro le dice al Señor, Señor, no solamente los pies, sino que mi cara, mis manos, y lávame todo. Y el Señor Jesucristo le dice, los que están limpios, los que están lavados, no necesitan volverse a lavar, porque ya están limpios. Entonces, Él le está dando un ejemplo claro de las dos cosas. Si ustedes están en esto, lo que deben hacer es volverse a limpiar y volver a la comunión con Dios. Pedro también, vemos aquí en Juan capítulo 13, en el lavamiento, lo que sucede, ¿verdad? Que cuando tuvo que lavarle los pies, ¿y qué dijo Pedro? No, Señor, pero el Señor le explica lo que era necesario para estar en comunión con Él. Entonces, aquí en San Juan 13, vemos esas diferencias, vemos la diferencia del perdón de pecados cuando Pedro vino al Señor y luego para entrar en esa comunión, Jesús les dio el ejemplo en el aposento alto. Entonces, para terminar, mis queridos hermanos, yo siempre tengo que estar corriendo.
por causa del tiempo. Un día vamos a tener una oportunidad de no estar con estas situaciones difíciles. Pero entendemos que el perdón paternal ocurre a todos aquellos que estamos en la familia de Dios, que hemos entrado a la familia de Dios y cuando caemos en nuestra falta, necesitamos confesar nuestros pecados y volver a la comunión con Dios. Pero el perdón posicional ocurre solamente por la fe en Cristo. Y es cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y venimos a estar en la familia de Dios. Estando en la familia de Dios, ya no podemos salir de ella. ¿Sabe qué ocurre si nosotros nos mantenemos en el pecado? Podemos llegar hasta la muerte, ¿verdad? Porque nosotros entrando en la familia de Dios, ya no podemos salir fuera de ella. Entonces, he aquí el tema de la seguridad eterna que más adelante vamos a estudiar. Pero yo le pregunto a usted, si usted tiene un hijo o usted mismo es hijo, usted se puede ir a la China, usted se puede ir a Australia, usted se puede ir a otro lugar, cambiarse de nombre, cambiarse de apellido, pero usted jamás podrá dejar de ser hijo de su madre que lo tuvo en su vientre y de su padre que lo engendró. De la misma manera, nosotros no hemos sido engendrados de voluntad de varón ni de voluntad de hombre, sino de Dios, cuando venimos a formar parte de esa familia tan maravillosa. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo que haces en nosotros. Ayúdanos, Señor, que estas lecciones cortas nos ayuden a nosotros en nuestro diario crecimiento y en nuestro vivir. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde a ustedes, a los que muestran interés en el estudio de la palabra de Dios.